dimensión de estos programas, porque evidentemente pues también ustedes deben de estar empapados en lo que son los problemas ambientales, pero que no es sinónimo de ecología. Entonces ahorita vamos a ver un poquito las diferencias. Otro aspecto fundamental de si ustedes quieren contribuir dentro de problemas ambientales, pues es definitivamente incidir en nuevas tecnologías, que no es necesariamente el estudio académico y básico de la ecología, sino que ahí es todo un campo de acción nuevo, fresco para ustedes, ¿no? ¿Qué es la tecnología ambiental? Pues implica muchísimas cosas, desde la restauración de un ecosistema deteriorado, la cubierta de suelo y, bueno, una serie de cosas. Y finalmente, y es el aspecto que prácticamente toco en un segundo al final, creo que en la carrera hay ojalá que haya algunas optativas como educación ambiental, pero realmente creo en general en la carrera que nos falta un poquito la capacitación en las metodologías de las ciencias sociales. Entonces, todos los problemas ambientales, pues está bien interesante todo lo que podemos saber como ecólogos, ¿verdad? Yo como ecóloga me súper interesa hacer investigaciones dentro de esta área. Sin embargo, si ya quiero incidir en un proyecto en donde yo voy a contribuir a la resolución de un problema ambiental, eso involucra a personas, no solamente científicos de distintas disciplinas, sino directamente las personas involucradas en este sistema, ¿no? Entonces están desde tomadores de decisiones del Estado, están empresarios, están los propios ejidatarios, entonces ¿quiénes son dueños del recurso? Y definitivamente mucho de lo que sabemos, de repente nos sentimos así como, híjole, yo quiero incidir más directamente, pues necesitamos capacitarnos también para interaccionar con la gente, ¿no? Bueno, entonces voy a abocarme exclusivamente ahorita al estudio de la ecología como ciencia básica. Entonces, ¿qué es la ecología? Pues la ecología, sin ser una clase de esto, es simplemente una ciencia con un enfoque sistémico. ¿Qué significa? Que podemos bien estar estudiando un bosque como sistema, con todos sus integrantes, los árboles, la fauna del suelo, el clima, etcétera, todo como un sistema, o podemos estar estudiando desde el punto de vista ecofisiológico las necesidades de vida del manatí o del venado, ¿verdad? Y en qué sistema se encuentra. Entonces vamos a estudiar subsistemas y sistemas y la interacción de estos organismos y grupos de organismos con su entorno. Al mismo tiempo podemos entender un sistema ya en donde el hombre está involucrado, como un pastizal, ¿no? Entonces sería pues un agroecosistema o un sistema artificial, pero finalmente podemos hacer ecología desde un charco de agua, ¿no? La cosa es tener esa visión. Entonces la ecología como ciencia básica estudia precisamente los procesos y relaciones entre los organismos y grupos de organismos y su entorno. Y el programa está diseñado un poquito similar al programa de biología, en donde analizamos distintos niveles de integración. Digamos, el primer sistema sería el individuo, pero eso no significa que no debamos tener elementos a nivel subindividual, es decir, qué procesos fisiológicos están relacionados con la fotosíntesis en las plantas o con, no sé, el mantenimiento de la temperatura en un oso polar, etc. Entonces necesitamos elementos pues de fisiología, de diversas disciplinas para entender desde esos lentes a nivel individuo cómo es la relación del individuo y su entorno. Pero también pasamos a nivel población y también pasamos a nivel comunidad y finalmente a nivel ecosistema. Entonces es un poquito ambiciosa estas materias, tanto ecología básica como ecología avanzada. Sin embargo, a mí me interesa mucho que finalmente, si bien en las materias de ecología vamos a ir analizando y desglosando poco a poco cada nivel de integración, es muy importante que nos quedemos con una visión global de paisaje, porque esa es la realidad de nuestro México actualmente. No podemos pensar en ser ecólogos
ser científicos de la tierra y trabajar únicamente en zonas conservadas y protegidas. O sea, la realidad es que el campo se está usando y se ha usado desde principios de la historia para, el hombre lo utiliza pues para satisfacer sus necesidades de alimentación y demás. Entonces, realmente tenemos que visualizar todo lo que tenemos en la naturaleza. En la foto de la izquierda, por ejemplo, ven como un bosquecito ahí medio ralito. En realidad es un parche de 15 años de regeneración de selva húmeda en Costa Rica. Y el siguiente es, creo que una foto de los Tuxtlas, por ahí de Veracruz, en donde se dan cuenta que ya la realidad de ecosistemas conservados, pues casi es pues un ideal, porque pues hay muchos parches ya usados para pastizal, para agricultura. Nuestra visión de sistema nos hace movernos en el tiempo, y lo que ven en la foto de la derecha pues es una selva baja caducifolia en verano y cuando pierde las hojas, ¿no? En época de secas. Entonces, todo es cuestión de irnos cambiando los lentes y siempre tener un enfoque sistémico. Bueno, con respecto al análisis de las problemáticas ambientales, les voy a mostrar un cuadro que engloba bastante bien todas estas problemáticas de Grum. Ya cuando ustedes entren a la carrera, tanto en biología como en ciencias de la tierra, debemos irnos empapando a ver esto de manera formal, de manera seria, porque en otros ámbitos, fuera de aquí, estamos inmersos en problemas ambientales. Se hace daño a la ecología y a las matemáticas, ¿no? O sea, entonces tenemos que estar como bien posicionados en lo que estamos haciendo y en qué es la ecología dentro de las problemáticas ambientales. Y dentro de las problemáticas ambientales ustedes deben de ir poco a poco captando diferentes problemáticas ambientales. No todo es contaminación, no todo es por culpa del cambio climático, y hasta ahí se quedan. Ustedes ya deben de responsabilizarse hacia analizar y jerarquizar los problemas ambientales, y pues de eso se trata. Por eso hay dos ecologías: primero los procesos básicos y después ya ir metiendo un poco, ¿no? Entonces, como ven, principalmente pues la pérdida de hábitat, la fragmentación y la degradación de hábitat nos lleva a un cambio de uso del suelo que nos lleva induce a muchos problemas, desde pérdida de diversidad, extinción de poblaciones, como ven ahí, pérdida de servicios ecosistémicos, y etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué es la sobreexplotación? Pues la sobreexplotación es otro problema ambiental. Por decir, en Costa Rica se producen plantaciones de palmito. El palmito lo han comido, es la parte de hasta arriba de una palma, Euterpe globosa, y que es así como un alimento de gourmet, ¿no? Pero, sin embargo, también hay quienes lo saquean, digamos, y al matar esta planta desde su meristemo apical, pues muere la palma entera. Entonces hay sobreexplotación de especies. También está el problema de las especies invasoras, el lirio acuático en el lago de Xochimilco, y cómo ciertas especies se adueñan pues del ecosistema, sobre todo cuando está deteriorado, derivado de actividades humanas. Entonces, esa es la idea, que vayan pensando globalmente para poder actuar desde sus conocimientos y como científicos de la Tierra localmente. Pero tenemos que empaparnos en el problema mundial e irnos acercando y enfocándonos a lo que queremos resolver. Entonces, bueno, nada más para darles una idea, pues diferentes grupos taxonómicos son como más susceptibles de ciertas problemáticas. Evidentemente, el cambio de uso del suelo nos afecta a todos, ¿no? Donde había selva, pues ya hay pastizales. Donde había bosque, hay asentamientos humanos, etcétera, ¿no? Entonces ahí se dan cuenta, pero rapidísimo, cómo hay ciertos grupos, como los anfibios, que son especialmente sensibles a la contaminación. Por ejemplo, los cuerpos de agua, y hay en este momento pues muchas extinciones ya.
Entonces el cambio de uso del suelo, digamos, sería como un tema de estudio que podría abarcar pues un semestre entero. No se puede, en ecología avanzada es así como una embarradita de todo, pero fíjese, apenas estamos en las problemáticas ambientales, cómo se va reduciendo el ecosistema original, y esto lleva a la fragmentación y lleva a una serie de paisajes en donde se necesita que haya investigación básica, porque todavía ni se sabe qué está ocurriendo con las especies, cómo se van moviendo de un parche a otro, y apenas estamos entendiendo cómo funciona el ecosistema general, original, y nos tenemos que mover al ecosistema fragmentado, a los bordes, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué tipo de fenómenos a nivel ecosistémico se afectan directamente por este cambio de uso del suelo o por otras problemáticas? Pues directamente el ciclo del carbono, ¿no?, que nos lleva a que las emisiones de carbono sean mayores y por lo tanto haya un aumento global de temperatura de la Tierra. Pero entonces básicamente, ¿qué tiene que ver la destrucción de la vegetación? Que indirectamente se reduce la cobertura verde, absorbedora, digamos, de dióxido de carbono del aire, y la emisión de dióxido de carbono a través de las fábricas. Digamos que sería la parte que tiene que ver con el humano. Entonces, básicamente la quema de combustibles fósiles, la biomasa en general, con el cambio de uso del suelo, la deforestación y ya la degradación del suelo de tal manera que no tenga ya fertilidad alguna, pues es lo que está causando directamente la situación del cambio climático. Y bueno, ya van a tener materias optativas en donde analicen esto con más calma, ¿no? Otro ejemplo, nada más por retomar, pues es el ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno se ve afectado sumamente por el uso de fertilizantes y descargas de aguas negras. Básicamente aumentan los compuestos nitrogenados en los cuerpos de agua, y eso hace que se lleve a un fenómeno de eutrofización, es decir, cuando hay muchísima materia orgánica en un cuerpo de agua, eso hace que aumente la biomasa de, por ejemplo, algas o otros tipos de organismos, y eso demanda el consumo de oxígeno, y a su vez baja el oxígeno y lleva a la mortalidad, pues, de muchos organismos en el cuerpo de agua. Entonces la eutrofización es parte de los móviles de lo que está sucediendo ahorita con el sargazo, por ejemplo. Me quedan 5 minutos. Sí, gracias. Otros problemas ecológicos y de contaminación, específicamente en cuerpos de agua, los tocamos en la materia, pero hay otras materias dentro de la carrera, incluso una orientación completa para analizar qué está pasando en los cuerpos de agua, ¿no? ¿Qué pasa si en los manglares se estanca un poco más el agua? ¿Qué pasa si hay mayor acumulación de materia orgánica, proliferación de coliformes, etcétera? Sin embargo, en la materia no nos abocamos exclusivamente a esto. Vamos en el punto 2. Sí. El punto 3 sería, bueno, ya que sé todo esto, ¿qué puedo hacer para mejorarlo, para restaurarlo, ¿no? Que sería la parte de diseño de tecnologías. Entonces aquí, pues aquí empieza a tener que ver un poquito, pues ya los grupos humanos, y que tengan ustedes un objetivo muy claro que quiero restaurar, que sé del sistema que quiero restaurar y qué tan viable es, ¿verdad? Aquí le agregué cuáles son los grupos sociales involucrados. Entonces, pues no es lo mismo que yo vaya a restaurar un bosque de patas de elefante en Zapotitlán de las Salinas, ¿verdad? Que es un tipo de planta de zonas áridas. Sí, o quiero restaurar un bosque, o quiero restaurar un manglar o una plantación. Entonces requiero de estos 3 elementos: qué sé del sistema, cuáles son mis objetivos, qué tan viable es el proyecto. O en el Pedregal, ¿no? Aquí lo tenemos a la vuelta de la esquina, ese es el palo loco, y esta de acá es Echeverria viviflora, que crece únicamente en rocas. Pero si no sabemos nada de esta planta, de qué se ha hecho, de dónde crece, cuáles son sus requerimientos, difícilmente vamos a poder restaurar una zona deteriorada de Pedregal.
Parte de la tecnología es saber cómo vamos a propagar las plantas para ir y llevarlas al ecosistema deteriorado. Entonces, muchas veces importamos tecnologías así de cajón. O sea, realmente tenemos que darnos cuenta que tiene que ser cortado a la medida del ecosistema que estamos trabajando. Estos son unos invernaderos en el desierto, en Zapotitlán de las Salinas, en la zona de Tehuacán, en donde las pobres plantas se queman porque le pusieron unos plásticos, no tienen aireación y etcétera. Entonces ahí ustedes realmente como profesionistas con esta visión integradora no pueden incidir en, conociendo las necesidades de las plantas, realmente trabajar con ingenieros o ustedes en diseñar así lo más simple, un invernadero adecuado para la propagación de plantas. Finalmente, la interacción con diferentes sectores de la sociedad y grupos humanos es lo que más nos hace falta, tanto en todas las orientaciones, en general como científicos de la Tierra. Entonces, ¿qué sabemos acerca de interactuar con diversos grupos humanos? Aquí estamos en Zapotitlán de las Salinas, lo puedes pasar a la siguiente, a la anterior, y bueno, nada más un poco para motivarlos, o sea, el saber cómo relacionarnos con la gente debe ser una parte integral y fundamental en su carrera, no solamente la parte técnica y científica. Tenemos que saber cómo acercarnos a una asamblea ejidal para mostrar nuestro proyecto, para trabajar con ellos en cómo restaurar un área. Tenemos que ser suficientemente diplomáticos para trabajar con personas del panel climático o ser ustedes uno de ellos, ¿por qué no? ¿Ok? Entonces, ustedes pueden hacer ciencia básica, pueden ser puente entre científicos, pueden ser puente entre gente que es dueña del recurso, pueden ser consejeros empresariales, pueden ser muchas cosas. La cuestión es que piensen globalmente, que sepan desde el punto de vista científico lo que hace la ecología y que actúen localmente. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si te vuelves como... Aquí tiene te consultan para esas cosas, ¿de verdad te hacen caso las empresas? O sea... Pues es cuestión, exacto, es cuestión de tener argumentos suficientemente convincentes, pero más que nada aparte de todo esto que tenemos que saber de la ecología, de los problemas ambientales, también hay materias de desarrollo sostenible en donde ven aspectos de economía y entender, no nada más ver a la gente como está allá y está haciendo daño al ambiente, sino ustedes ser parte de toda la problemática, entender qué es lo que está pasando y si bien habrá empresarios que no les importe hacerle daño a la tierra, ahorita lo estamos viendo con el Grupo México, que sigue habiendo un problema de contaminación de cuerpos de agua terrible que está llegando ya a la salud humana. No ver el mundo en blanco y negro, ¿no? Puede haber empresarios que ya cuiden el ambiente y ustedes pueden ser uno de ellos, ¿sí me entienden? Pueden irse hacia la academia, pueden irse a hacer puente, pueden irse hacia las agencias gubernamentales o pueden ser un empresario con visión científica y ambiental. Es un poquito para motivarlos, todos los ámbitos de acción en donde pueden incidir, ¿ok? Pero claro, hay que estudiar mucho y hay que siempre tener una visión global de todo. Bueno, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias.